Saludos estudiantes, buenas Mercedes Pérez para ustedes. Hoy estaremos hablando en la unidad de cinética química, la ley de velocidad, pero para una reacción de primer orden. Hoy ejecutaremos el ejercicio 13.20 del libro de química. Debemos saber que una reacción de primer orden es una reacción donde su rapidez va a depender de la concentración elevado a la primera potencia, por lo que la ley de rapidez que define a esta reacción será rapidez es igual a la constante por la concentración de reactivo elevado a la primera potencia. Si relacionamos el tiempo que transcurre y la concentración en estos momentos, vamos a determinar que el logaritmo natural de la concentración de reactivo en un determinado momento entre la concentración de reactivo en el primer inicio de la reacción será igual a menos K por el tiempo que elegimos. Siendo así que el menor logaritmo de la concentración en un momento determinado es igual a menos K por el tiempo más logaritmo de la concentración de reactivo en el inicio de la reacción. Esta fórmula se asemeja a la ecuación para una recta con pendiente, donde menos K asume el lugar de lo que es la pendiente. Por lo tanto, para determinar la menos K, debemos utilizar la fórmula de pendiente, que es esta, asumiendo la diferencia de Y como la concentración de reactivo al transcurrir los diferentes momentos que se va llevando a cabo la reacción, y la diferencia de Y se asume como los tiempos que se van transcurriendo correspondiente a la concentración que acabamos de elegir. Entonces, si en el caso de que en un ejercicio no nos estén dando la concentración, sino que nos estén dando la presión, sustituimos el valor de la concentración por la presión parcial del reactivo que se esté dando en un estado gaseoso. Entonces tenemos esta fórmula, que es la relación que existe entre que la concentración es igual a la presión por la constante por la temperatura que se esté en que esté el gas. Entonces, tenemos aquí el ejercicio 3.20 del libro de Chas. Se nos dice, se estudia la siguiente reacción en fase gaseosa a 290 grados Celsius, observando al cambio de la presión en función del tiempo en un recipiente a constante volumen. Entonces, reaccionaron un mol de disfógeno para formar 2 moles de fógeno. Determine el orden de la reacción y la constante de rapidez con base a los siguientes datos, donde P es la presión total. ¿Qué pasa? Analizando lo que nos están diciendo, primero nos piden que determine la orden de reacción y la constante de rapidez con base a los siguientes datos. Pero ¿qué pasa? Para poder determinar la constante de rapidez necesitamos la presión parcial del reactivo en cada uno de estos momentos de la reacción. Por lo tanto, como nos la están dando la presión total, que hace referencia a la presión tanto del reactivo como del producto, debemos encontrar lo que es la presión parcial del reactivo en cada uno de estos momentos. Entonces debemos tener pendiente que para buscar la constante debemos utilizar la fórmula pendiente, porque pendiente es igual a menos K. Ahora bien, para determinar lo que es la presión parcial del reactivo, debemos ver que en la reacción dice que por cada mol que se produce del reactivo, se produce 2 moles de producto. Si asemejamos esto con lo que es la presión, significa que porque la presión de la presión del reactivo, al formarse los productos, se va a duplicar. Por lo tanto, partiendo de esto, nos damos cuenta que en el tiempo cero, la presión total fue de 15.76. Tenemos claro que al iniciar la reacción todavía no se ha producido producto. Por lo tanto, la presión total que se expresa aquí va a ser también la presión total del reactivo en este momento. Partiendo de esto, construimos esta tabla para determinar cómo vamos a encontrar lo que es la presión del reactivo en relación con la presión también del producto. Nos dice que como en el tiempo cero, la presión del reactivo será
15.76 y la presión del producto será 0 porque todavía no se ha convertido producto. Al transcurrir cualquier tiempo, la presión parcial se va a buscar por la resta de la presión inicial del reactivo menos la diferencia de la presión. La diferencia de la presión será la presión inicial menos la presión que se esté trabajando, que en este caso sería, por ejemplo, 18.88 menos 15.76, me va a determinar la diferencia que hubo en esta parte, para luego restarlo. Entonces, vamos a construir la siguiente tabla. Aquí tenemos la tabla, donde solamente hemos puesto lo que es el tiempo, que es expresado en segundos, la presión total, y vamos a determinar lo que es la diferencia de la presión parcial del reactivo, y por último el logaritmo de la presión parcial del reactivo que encontremos. Entonces, para la diferencia en el segundo cero, como no hubo un cambio de presión porque todavía no se habían formado los productos, se asume que la diferencia fue de 0. Ya para los 181 segundos, restamos a los 18.88 de presión total, le restamos los 15.76 y la diferencia es de 3.12. Para los 513 segundos, tenemos 22.79 de presión total menos los 15.76 y nos da un total de 7.03. Entonces, para los 1164 segundos, tenemos 27.08 de presión total menos los 15.76 de presión inicial, y tenemos que fue de la diferencia de 11.32. Ahora vamos a obtener lo que es la presión parcial, restando la presión inicial, que será de 15.76 menos la diferencia obtenida. Como en este punto no hubo diferencia, se asume que la presión parcial del reactivo en este momento fue de 15.76. Ya para los 181 segundos, vamos a decir 15.76 de presión inicial menos la diferencia nos va a dar un total de 12.64, que es la presión parcial del reactivo. Entonces, para los 513 segundos, restamos a los 15.76, le restamos los 7.03 de diferencia, dándonos 8.73. Luego, en los 1164 segundos, le vamos a restar a los 15.76 la diferencia, que fue de 11.32, y nos da un total de 4.44. A estos valores que ya tenemos, que son la presión parcial del reactivo en cada uno de esos segundos que transcurre la reacción, le vamos a buscar el logaritmo natural. Entonces, en nuestra calculadora le damos la tecla del logaritmo natural de 15.76, nos da un total de 2.757. Vamos con el otro dato, el logaritmo de 12.64, nos da un total de 2.539. Logaritmo natural de 8.73 nos da un total de 2.167. Logaritmo natural de 4.44 nos da un total de 1.491. Nos damos cuenta que a medida en que transcurrió la reacción, la presión del reactivo fue disminuyendo. Entonces, ya teniendo los datos, vamos a reducir la tabla, obteniendo solamente los datos que necesitamos, que es el tiempo en segundos transcurrido la reacción y el logaritmo de la presión de los reactivos en cada uno de estos segundos. Entonces, deduciendo la siguiente tabla que nos relaciona el tiempo en segundos de la reacción en relación con el logaritmo de la presión del reactivo correspondiente a cada segundo. Entonces, como en el problema solamente nos piden lo que es la constante
y el orden de la reacción vamos a deducir la constante utilizando la siguiente fórmula, donde que es la mis parecida a la pendiente, donde arriba colocamos la diferencia de la presión del logaritmo natural de la presión en dos puntos que vamos a elegir de la tabla, dividido entre la diferencia de los dos puntos que elegimos en la tabla, pero tomando solamente el valor del tiempo que está expresado en segundos. Para esto vamos a elegir lo que es la primera, que es esta, y la última, que son estos valores. Entonces decimos que menos K será igual a la presión, al logaritmo del aumento natural de la presión de un punto que queramos, que será este, que es 1.491, menos el logaritmo de la presión del reactivo iniciando, que fue de 2.757, dividido entre el tiempo que transcurrió en estos dos, que será de 164, será de 164 solo, debido a que como en el inicio no hubo, el tiempo fue de 0, no transcurrió de segundo, entonces solamente utilizaremos este valor, el de 1164. Esto nos va a dar un total cuando lo calculamos en la calculadora, 1.491 menos 2.757 dividido entre 1164 nos da un total de menos 1.08 por 10 a la menos 3 segundos menos 1 segundo, porque como el segundo acá estaba abajo, lo pasamos arriba y va a cambiar al menos 1. Entonces, como aquí hay un 1 negativo, este 1 va a pasar directamente a dividir esta cantidad, dándonos como resultado que la constante será igual a 1.08 por 10 a la menos 3 segundo elevado a la menos 1. Entonces este resultado es la constante. Ahora vamos a calcular, a buscar cuál es la reacción. Para esto vamos a utilizar la última tabla que nos relaciona el tiempo que transcurre en segundo con el logaritmo de la presión de los reactivos. Vamos a construir un plano donde en el eje X vamos a poner el tiempo y en el eje Y vamos a poner el logaritmo de la presión de los reactivos. Entonces vamos a buscar, a marcar los valores entre el tiempo y el logaritmo de la presión del reactivo. 0 con 2,757, vamos aproximadamente aquí, 181 con 513 con 2.167 100.164 con 1.491. Ahora trazamos una línea que nos conecte cada uno de los puntos que hemos graficado, dándonos una recta con una inclinación, determinando así que es la reacción de este primer orden debido a la gráfica que hemos obtenido. Entonces aquí deducimos que la reacción es de primer orden y que la constante es 1.08 por 10 a la menos 3 segundo menos segundo a la menos 1. Entonces muchas gracias. Bye.